Buenas noches, mi nombre es Yolimar Mora Aparicio, pertenezco al Grupo Lira. El litisconsorcio, definición. Proviene etimológicamente de litis, litigio, con justo y suerte, litisconsorcio. Se entiende por litisconsorcio a la situación jurídica en la cual dos o más personas litigan de manera conjunta, como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión. Sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse contra una de las personas pudiera afectar a otra. Está contemplado en los artículos 146, 147, 148 y 149 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Se trata de un proceso único con pluralidad en él, en la posición de actor o de demandado, estando legitimada para ejercitar o para que frente a ella se ejercite una única pretensión, originadora de un único proceso, de tal modo que el juez ha de dictar una única sentencia, en la que se entenderá un solo pronunciamiento, la cual tiene como propiedad inherente la misma, el afectar a todas las partes. Y en aras del principio de economía de los juicios, que tiende a impedir la proliferación de controversias separadas y el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias. Exige convocar a todos los litigantes interesados para que resuelvan de un solo juicio los problemas vinculados a una misma cuestión. Este encuentro de varias personas en la misma posición de actores o de demandados constituye el litisconsorcio. Muchas gracias por su atención. Sí, buenas tardes, mi nombre es Franklin Alexander González, vengo a hablarles acerca de la definición y las importancias que tiene este litisconsorcio en cada una de ellas. Pues bien, el litisconsorcio necesario nos habla acerca de la presente cuando hay un proceso existente de varios demandados, donde indica que hay una pluralidad de sujetos en las cuales se consideran partes que conforman a una relación jurídica procesal viable, en la cual indican que sobre todos los sujetos recaerán los efectos de la sentencia de forma conjunta. Se rigen bajo las formas que regulan entre el artículo 51 y 83 del Código de Proceso Civil. Entre otras encontramos también lo que es la Corte Suprema de Justicia, la sentencia del 14 de junio de 1971, donde nos especifica una característica muy fundamental o esencial en el litisconsorcio como tal, porque nos habla de la sentencia que ha de ser única y de auténtico contenido para la pluralidad entre las partes de relaciones jurídicas procesales, por las cuales las relaciones materiales de ellas se controvierten impiden hacer modificaciones que no pueden operar conjuntamente frente a los varios sujetos como tal. También tenemos el litisconsorcio facultativo, que este es el que nos habla de la forma o la voluntad que tiene exclusivamente el demandado para convocar además o personas que deben ingresar al litisconsorcio. En este litisconsorcio nos habla de que puede disponer del derecho de la Corte Suprema de Justicia. También la instancia es una instancia también con pluralidad, que que es posible entonces que en un cierto momento las causales se reúnan y se separen cada una y vuelvan a ser objeto de proceso separado. Y aunque el juicio continúa hasta el final, nada impide que las distintas causales se les tomen diferentes decisiones. Y por otra parte tenemos lo que es el litisconsorcio y el cuasi necesario mixto. Buenas noches, mi nombre es Rosmiro Tamendi, estudiante de la Universidad de Yacambú.
y hoy les voy a hablar sobre tipos de litis consorcio y clasificación. Se habla de litis consorcio cuando varias personas pueden constituir una parte ocupando una misma posición de actores o de demandados. También puedes clasificar el litis consorcio de tres formas. La primera, según en qué parte se encuentre la pluralidad del sujeto, y habla sobre el litis consorcio activo, pasivo y el mixto. El litis consorcio activo es cuando varias personas o sujetos fungen como actores contra o frente al demandado. El litis consorcio pasivo es cuando existe un acto frente o a varios demandados. Y el litis consorcio mixto es cuando existe una pluralidad de actores y de demandados. Y en la segunda clasificación, según depende de la voluntad de la parte o de la ley, y en ella se encuentra el litis consorcio voluntario y el necesario. El litis consorcio voluntario se presenta cuando de forma voluntaria los sujetos de una de las partes se reúnen y acumulan sus acciones en un mismo nivel de demanda. Y el litis consorcio necesario es cuando la naturaleza de las relaciones jurídicas afectan a más de dos personas y se forman por la naturaleza jurídica de lo debatido. Y en la tercera y última clasificación es según el momento en que se produce. Y también tenemos allí el litis consorcio inicial y el sobrevenido. El litis consorcio inicial es aquel que se da desde el inicio del proceso. Y el litis consorcio sobrevenido es el que se da posterior al inicio del proceso. Buenas noches, mi nombre es Giorgio Napolitano, integrante del Grupo Lira, y les voy a exponer sobre el litis consorcio y los efectos bajo lo establecido en la doctrina venezolana y el Código de Procedimiento Civil. En el terreno de la doctrina y en el desarrollo procesal se aprecia que cuando se configura el litis consorcio, diversos son sus efectos, tanto en el ámbito procesal como en correlación con los derechos y obligaciones de carácter material que se ventilan en el interior del proceso. En cuanto al procedimiento, una de sus consecuencias es lo atinente a los plazos y términos para los traslados. Para interponer los recursos y las pruebas, estos plazos van a ser simultáneos respecto a todos o los que integren en calidad de litis consortes, siendo efectiva esta situación desde el momento de la notificación de las partes procesales. Por lo general, los actos probatorios de un litis consorte benefician a los demás. Así ocurre con la tacha o el rechazo de un documento privado, a fin de que no se considere como reconocido tácitamente. En la oposición de la demanda, para que se deba abrir las pruebas del proceso, en la tacha de testigos o las objeciones a un dictamen de peritos, y con el mérito y los efectos de pruebas aportadas por cualquiera de los litis consortes, debido al principio de la comunidad de la prueba. Ahora bien, en cuanto a la sentencia, el efecto primordial del litis consorcio, primera fase, la relación jurídica procesal se configura desde el auto admisorio de la demanda. Se va a conformar una sola causa en el proceso por el carácter de indivisibilidad que tienen en el proceso los litis consortes, ya que la necesidad u obligatoriedad de la presencia de todos los sujetos vinculados a la relación jurídica material o sustancial es indispensable para que el juez pueda emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto materia de litis, situación jurídica de que no producirse podría acarrear la nulidad de la sentencia. Por tanto, es de carácter necesario o forzoso, debe estar establecido expresamente por la ley, o puede resultar de la existencia de una pluralidad de sujetos vinculados directamente, activa o pasivamente. A la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas. La relación sustancial controvertida es única, así como única es la acción, y puesto que la relación sustancial es única para varios sujetos, la modificación de ella para ser eficaz debe operar conjuntamente frente a todos. La ley exige que en el proceso en que se deba decidir acerca de esta única relación, todos los sujetos de ellas deben ser necesariamente llamados. Aunado a esto, en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil se refiere a dos casos de litis consorcio. Uno, que es cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litis consortes, y otro cuando el litis consorcio sea necesario para cualquier otra causa. Esta mención asigna una denominación más exacta
sobre el llamado litis consortio causa necesario, pues denota que la uniformidad de la decisión es elemento esencial. Pero al mismo tiempo, la norma alude a todos los posibles casos de litis consortio necesario, los cuales serían aquellos que deben ser constituidos por imperativo legal específico o puede resultar de la existencia de una pluralidad de sujetos vinculados entre sí por hechos comunes. Haciendo mención de otro ejemplo de litis consortio necesario, es el llamamiento que tiene derecho a ser heredero del deudor en caso de que la prestación sea indivisible. Esto está enmarcado en el artículo 1256 del Código Civil. Así pues, también el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil establece que los litis consortes se consideran en sus relaciones con la parte contraria y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de la ley, como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litis consorte no aprovechan ni perjudican a los demás. Muchas gracias. Mi nombre es Alba Quiroga. En la materia de teoría general del proceso, el corte 3 me corresponde hablar sobre la fundamentación legal del litis consortio, perteneciendo al grupo LIRA. La doctrina concibe en el fundamento del litis consortio tiene su causa en la naturaleza de la relación jurídica sustantiva o material, siendo indispensable que sea declarada respecto a un número determinado de personas, todas ellas interesadas en una única relación, y que éstas concurran obligatoriamente al proceso a fin de que éste se pueda desarrollar válidamente. El principal propósito del litis consortio es la preeminencia de los principios rectores del proceso como la celeridad, economía y inmediación, y es por medio de ellos que se va a evitar la expedición de sentencias contradictorias que atentan contra el principio procesal. En el proceso es necesaria la concurrencia de todos los litisconsortes, ya que la decisión final del juez va a alcanzar a los involucrados, y de no estar presentes todas las partes vinculadas se violaría uno de los preceptos del derecho del proceso. Nadie puede ser condenado y vencido en juicio sin haber sido oído. El artículo 146 del Código de Procedimiento Civil señala que podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes, dando a entender con esta inflexión verbal que la acumulación de sujetos es facultativa y discrecional del litigante, salvo los casos de normas expresas que establecen lo contrario. En el artículo 147 del Código antes mencionado establece que los litisconsortes se considerarán en sus relaciones con la parte contraria y mientras no resulte otra cosa de disposiciones de ley como litigantes distintos, de manera que los actos de cada litisconsorte no aprovechan ni perjudican a los demás. Es característica del litisconsorcio la unidad de la relación jurídica y autonomía de los sujetos procesales que la constituyen en forma tal que los actos de uno no aprovechan ni perjudican al otro, salvo aquellos en los cuales se trate en materia que esté interesado el orden público o las disposiciones que regulan la relación sustantiva, y éstas tengan su efecto previsto expresamente, como ocurre en los casos de obligaciones solidarias y en general en los casos de litisconsorcio necesario. Para concluir, puedo afirmar que el nombre litisconsorte lo estableció el Código para designar la pluralidad de personas en la misma posición, lo cual no implica necesariamente que exista un consorcio entre otras personas, pues hay casos de que la posición de los integrantes de una o más relaciones con la otra puede ser distinta y aún encontradas, como por ejemplo la de los diversos demandados para el pago de una deuda y para indemnización perjuicios independientes de un mismo acto ilícito.